Su atención, por favor, invitamos a todo nuestro público participante a tomar sus lugares. Esta es tercera llamada. Comenzamos. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional sobre la Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento, avalado y auspiciado por la International Parkinson and Movement Disorder Society y avalado por la Universidad Panamericana. Estimados colegas, apasionados del estudio de los trastornos del movimiento, la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, SOMA, nace de la inquietud y el compromiso de neurólogos y neurocirujanos especialistas en dar respuesta a esta pregunta y se ha extendido también a otros especialistas interesados en este campo de conocimiento, con un firme propósito en mente: incrementar el reconocimiento y la comprensión de condiciones médicas como la enfermedad de Parkinson, que altera la vida de millones. Sabemos que estas afecciones, de diagnóstico complejo y tratamiento limitado, demandan de nosotros un esfuerzo unificado y continuo. Nos enorgullece compartir que contamos con la presencia de excelentes médicos especialistas de diversas áreas como neurología, neurocirugía, rehabilitación, geriatría y personal de salud afín de todo el país que colaboran en forma unificada para mejorar el conocimiento, la investigación y la asistencia de pacientes con este tipo de condiciones médicas. Además, estamos honrados de recibir a distinguidos colegas de diversas partes del mundo, expertos en trastornos del movimiento que han venido desde los mejores centros de formación y entrenamiento en esta área para compartir sus conocimientos, todos convergiendo en este breve espacio durante estos incomparables días, para fortalecer la misión y el impacto de este Congreso en nuestra comunidad. Nuestra misión se sostiene en 4 pilares fundamentales. Difusión de información. Estamos aquí para iluminar el camino, compartiendo información precisa y actualizada a través de múltiples medios, desde nuestra página web soma.org.mx hasta podcasts y artículos de divulgación científica. Academia y formación. Creamos espacios para la educación, desde congresos hasta formación especializada, con el fin de elevar el estándar de atención médica en nuestro país. Investigación. Buscamos ampliar los horizontes del conocimiento, acercando a nuestra población a investigaciones internacionales y contribuyendo a la ciencia con trabajos originales. Asistencia. Nuestra visión se concreta al facilitar centros integrales de atención y promover el acceso a tratamientos vitales para estos pacientes. Para SOMA, estos objetivos son más que metas. Son nuestra promesa a la comunidad médica, a los investigadores, docentes y a la sociedad en general. Es nuestro compromiso con México, con gran equidad, humanismo y responsabilidad social, y a través de la divulgación a la sociedad mexicana que sufre de este tipo de trastornos. Y tú, querido colega, eres una pieza esencial en este gran rompecabezas. México te necesita, SOMA te necesita. En unión, tendremos las mejores posibilidades de alcanzar todas las metas para las que fuimos creados. Bienvenidos a la vanguardia de la neurociencia. Bienvenidos a un espacio de aprendizaje, colaboración y pasión. Que comience el viaje. Y ahora, damos inicio oficial al segundo Congreso Internacional sobre la Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Juntos, avanzaremos en nuestra comprensión y atención a estas condiciones. Bienvenidos y gracias por compartir este sueño. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo Congreso Internacional sobre Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Estamos muy agradecidos de poder contar con su presencia. Yo soy Mónica Mariscal, directora ejecutiva de SOMA, y este evento está dirigido especialmente a ustedes, pacientes, cuidadores y acompañantes que viven con esta enfermedad día tras día. La idea del Congreso es poder brindarles información y herramientas que los apoyen en el día a día. Con ustedes voy a dejar al presidente de la sociedad, el doctor Héctor Rubén Martínez Hernández.
Hola, muy buenas tardes a todos, especialmente a quien dedicó su espacio de tiempo para venir aquí presencialmente, inclusive de varios lugares del país, pero también a quien nos acompaña desde sus casas, desde sus dispositivos móviles, a través de nuestras redes sociales. Este es el segundo congreso que hacemos y lo iniciamos con este día dedicado entera y especialmente para las personas que viven con estas condiciones. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy prevalente. Cerca de 400,000 mexicanos la padecen. Muchos de ellos no se han dado cuenta, no han tenido acceso a un diagnóstico oportuno y entonces menos a tratamiento. Es verdad, esta condición es una enfermedad progresiva que no tenemos manera de detener, pero sí tenemos manera de generar instrumentos para mejorar lo más importante que cada uno tenemos, que es la calidad de vida. Este congreso está dedicado en este primer día justo a un taller que tiene que ver con los cuidados del cuidador, pero también los cuidados de la persona con Parkinson por sí misma. Hemos dividido el programa en 3 sectores. Va a haber un par de recesos para que podamos estirar las piernas un ratito. Y si tienen alguna duda y si quieren volver a ver las pláticas, se pueden inscribir a través de nuestra página www.soma.org.mx y ahí podrán visitar no solamente este congreso en el futuro, sino todo lo que vimos la vez pasada. Vamos a iniciar con las generalidades. No se puede entender algo que no conocemos y nos van a acompañar 2 médicos especialistas en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento para desarrollar estos temas de la manera más suave y más entendible posible. El doctor Edgar Sánchez, que nos acompaña de Zacatecas, y la doctora Kareli Díaz, que nos acompaña de la ciudad de Guadalajara. Primero que nada, permítanme reiterarles nuestro agradecimiento por estar aquí. Estamos solamente por uno los que nos dedicamos a esto. Nos subimos en el mismo barco que ustedes. Sabemos que ese barco tiene mucha turbulencia y estamos para ayudarles a estabilizarlo y a que vaya lo más suave que se pueda. Permítanos que en Soma les ayudemos a través de información, de acercarlos con las personas adecuadas, porque esta condición amerita no solamente a un neurólogo, como es mi caso, amerita de muchas gentes. Y eso también amerita información para sus familias y sus allegados. Y la difusión, la concientización, el alertamiento es nuestra meta principal en la sociedad. Los invitamos también a participar. A través de la página encontrarán ahora formas de ayudarnos como voluntarios o inclusive económicamente. Después de que los doctores nos hablen sobre las generalidades, tenemos un apartado importantísimo que va a hablar sobre la rehabilitación. Y la rehabilitación no solamente es moverse y hacer algo de ejercicio, también es la mente y la conciencia social que implica esta enfermedad. Y por último, hablaremos de los procesos de aceptación y adaptación, y ahí nos va a acompañar Laura Olmos, una persona con enfermedad de Parkinson que con su experiencia nos va a ayudar a transmitir la importancia de este proceso. En las otras pláticas también tendremos a una rehabilitadora neurológica, la licenciada Anabel Fuentes, a una neuropsicóloga, la doctora Nadia Arbizu, y al maestro Mauricio Aguilar, psicólogo terapeuta. Muchas gracias de nuevo y quisiera darle la bienvenida a nuestro primer ponente, al doctor Edgar Sánchez. Adelante, por favor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Edgar Sánchez, neurólogo clínico y con especialidad en enfermedad de Parkinson y otros trastornos de movimiento. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad.
Ok, vamos a entrar al tema de enfermedad de Parkinson. A manera de introducción es importante hacer la mención de que esta enfermedad pues, fue descrita por primera vez en 1817 por el doctor James Parkinson. Previo a esto, pues ya había otros escritos acerca de esta enfermedad, sin embargo, no fue hasta que el doctor James Parkinson fue donde publicó el ensayo de una parálisis agitante, ¿no? Si describimos una línea de tiempo, vemos que hay otros registros de esta enfermedad. Sin embargo, en el año de 1817 es cuando les comento que fue cuando se describió por primera vez esta enfermedad. Posteriormente, en el año de 1872, el doctor James Martin Charcot, fue el que dio como tal el nombre de enfermedad de Parkinson. Él mencionaba que esta enfermedad no presentaba debilidad como tal, y por eso le dio el nombre como tal de enfermedad de Parkinson. Posteriormente, en el año de 1899, hubo el correlato anatómico de un daño a la sustancia nigra. Para el año de 1912 se observaron las inclusiones intraneuronales y esto fue descrito por Frederick Lewy. Posteriormente, en el año de 1919, se observó la localización de estas estructuras y se le dio el nombre de cuerpos de Levy. Posteriormente, en el año de 1960, se observó que había una deficiencia de dopamina en el cuerpo estriado. Y posteriormente, en el año de 1987, fue donde se realizó la estimulación cerebral profunda por primera vez. Y finalmente, en 1997 se observó el gen SNSA, que está relacionado a una forma genética de la enfermedad de Parkinson. Se tarda un poco en cambiar. Aquí está. Bueno, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente y esta consiste en un síndrome clínico neurológico que consiste en la presencia de bradicinesia, que básicamente es el enlentecimiento del movimiento, más la presencia de rigidez y temblor en reposo. Esto está relacionado con una pérdida de neurotransmisor que se llama dopamina, sobre todo en la parte compacta de la sustancia nigra, y pues básicamente es un proceso neurodegenerativo. Es decir, que es una enfermedad que una vez que inicia va a ir avanzando conforme va pasando el tiempo. Vamos a comenzar. Como parte del conocimiento de esta enfermedad, es importante también saber acerca de la epidemiología. En el año del 2016, en un estudio que se realizó por la revista Lancet, se observó que la carga global de la enfermedad hubo un incremento de la prevalencia de aproximadamente el 74% entre 1990 y el 2016. Esta enfermedad es más prevalente en el adulto mayor, o es un proceso neurodegenerativo y como tal va relacionado con el proceso del envejecimiento. También se ha observado que debido a que las enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades crónicas pues ya tienen tratamiento y en ciertas ocasiones cura, pues esto ha permitido que el paciente incremente su promedio de vida. Y es por eso que estos pacientes son más en riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades neurodegenerativas. También se ha visto que esta enfermedad pues, es más prevalente en países con alta industrialización y es importante mencionar que hay una prevalencia inferior sobre todo en África, en Asia, en América Latina en comparación a Europa y América del Norte. La relación de la enfermedad con respecto al hombre y la mujer es de 1.4 a 1. ¿Cuáles son los determinantes de la enfermedad? En este esquema
nos proporciona una línea de tiempo, digamos, de un determinado paciente, desde su nacimiento hasta pues, la longevidad, ¿no? Como pueden ver, desde un principio hay ciertos factores intrínsecos al paciente y pues son ciertos factores o genes causantes y genes de riesgo. Durante la vida del paciente puede estar expuesto a ciertas neurotoxinas y pues de eso pues, puede fomentar el desarrollo de la enfermedad. Y si no es cuando está a una edad un poquito más avanzada, aproximadamente a partir de los 60, 70 años, cuando se empieza a aprender el proceso de neurodegeneración. Eso como tal serían factores de riesgo. Como factores protectores se menciona, por ejemplo, la actividad física, otras actividades de neuroprotección. Por ejemplo, se habla de como factores protectores el tabaquismo. Aquí hay que poner hincapié porque el factor protector del tabaquismo sobre todo está relacionado con la nicotina. Sin embargo, estos estudios se han realizado en poblaciones muy grandes, sin embargo, no se ha determinado como tal si en realidad es un factor protector. El paciente, por ejemplo, que tienda a esta exposición del tabaco, pues se puede enfermar de otras enfermedades, sobre todo cáncer, ¿no? Como ya lo sabemos, y pues esto puede disminuir ahora sí que puede cortar la vida del paciente y pues puede evitar que el paciente desarrolle la neurodegeneración. Es por eso que está muy en duda si realmente el tabaquismo es un factor protector. Otro de los factores protectores es el consumo de la cafeína. Hay que recordar que es un antioxidante potente, la mayor actividad física, así como los niveles elevados de urato. Como factores de riesgos extrínsecos, está la exposición a ciertos pesticidas como el paraquat, el rotenone, el manef, el bonemilo, ciertas actividades ocupativas como por ejemplo los soldadores, los agricultores. También se ha visto que la ingesta dietética elevada de productos lácteos o los niveles reducidos de estrógenos pues se consideran como factores de riesgos para esta enfermedad. Con respecto a la patogénesis, antes de entrar a detalle a lo que es la enfermedad de Parkinson, tenemos que entender que no es lo mismo decir parkinsonismo que enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo es un síndrome clínico, que esto no lo puede causar la exposición a ciertos medicamentos, ciertas enfermedades diferentes a la neurodegeneración. Por ejemplo, un infarto en una localización específica en el cerebro nos puede dar un parkinsonismo, así como procesos infecciosos, etcétera, etcétera. Hay ciertas enfermedades neurodegenerativas que no pueden fomentar el desarrollo de un parkinsonismo. Por ejemplo, el paciente con enfermedad de Alzheimer, hasta en un 30 o un 50% de las veces puede desarrollar un trastorno de movimiento, en este caso un parkinsonismo. Como parte del proceso del parkinsonismo relacionado a la deficiencia de dopamina, es importante mencionar que como tal esta enfermedad se desarrolla por una disfunción de los núcleos basales y esto es secundario a la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas las vamos a encontrar en la pars compacta de la sustancia nigra. Entonces, más o menos para que nosotros podamos encontrar o podamos observar las manifestaciones clínicas de un paciente con enfermedad de Parkinson, es cuando más o menos hay una pérdida del 50 al 60% de las neuronas dopaminérgicas. En ese momento ya es común encontrar el paciente con la lentitud del movimiento, con el temblor en reposo, con la rigidez. Además de la pérdida de la dopamina, que es el neurotransmisor relacionado a esta enfermedad, pueden existir la deficiencia de otros neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, y esto puede dar como consecuencia una serie de síntomas que son no motores. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Por ejemplo, el paciente con enfermedad de Parkinson las manifestaciones motoras pueden ser precedidas por ciertos síntomas no motores. Puede estar el paciente deprimido, puede estar constipado,
puede tener problemas de la olfacción, puede tener insomnio, parasomnia, sobre todo la fase REM del sueño, y esto puede preceder años, 10, 15 años antes de la aparición de los síntomas motores. Como parte de la patología de la enfermedad de Parkinson, es importante que conozcan la alfa-sinucleína. Hay que recordar que la enfermedad de Parkinson pertenece al grupo de enfermedades que se llaman alfa-sinucleopatías. Las enfermedades alfa-sinucleopatías, pues es la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Levy, la atrofia de múltiples sistemas. Ahorita está ya viéndose si se mete la enfermedad que se conoce como falla autonómica pura. La alfa-sinucleína pues tiene una función normal, ¿no? Es una proteína que consiste de 140 aminoácidos y es una proteína que se encuentra en el tejido neuronal. Esta tiene estar sobre todo en las terminales sinápticas y tiene un papel importante en el transporte vesicular, así como en la liberación de neurotransmisores. Sin embargo, cuando esta proteína se acumula, se fusiona, se une, se forman ciertos oligómeros, posteriormente fibrilas y termina con el proceso final que serían los cuerpos de Levy o las neuritas de Levy. Las neuritas y los cuerpos de Levy se consideran como lesiones ocupativas y esto puede fomentar que haya una disfunción del funcionamiento normal de la célula. Sin embargo, desde los oligómeros se ha visto que tienen ciertas funciones tóxicas, lo que puede fomentar el desarrollo del proceso de neurodegeneración. Es importante también mencionar que hoy en día ya se considera que la enfermedad puede evolucionar desde dos sitios. Se habla desde un inicio corporal o un inicio cerebral. Por ejemplo, se ha visto que las neuronas que se encargan del control del movimiento de los intestinos pueden desarrollar esta patología, esta acumulación de la alfa-sinucleína. Tenemos nosotros un nervio muy largo que va desde el cerebro hasta las vísceras torácicas y gastrointestinales, que es el nervio vago. Entonces, teóricamente, esta alfa-sinucleína tiende a propagarse, a diseminarse. Entonces, esta tiende a viajar de forma ascendente y como tal, antes de la aparición de los síntomas motores, la rigidez, el temblor, la lentitud del movimiento, pueden aparecer síntomas muy importantes. Por ejemplo, les mencionaba la constipación o una parasomnia, que muy seguramente todos la hemos visto en nuestros pacientes, en nuestros familiares. Es el trastorno de la conducta de la fase REM del sueño, en el que básicamente el paciente, sobre todo en la madrugada, está con sueños muy vívidos, ¿no? Está peleando, está soltando golpes, patadas, gritando, discutiendo. Generalmente son sueños de un contenido negativo. Entonces, digamos que esa sería la forma de un body first. Pero también tenemos la presentación de que la patología inicia en el cerebro. Lo más típico que nosotros podemos encontrar pues es la presentación con un inicio a nivel intestinal, ¿no? Como parte de los mecanismos moleculares, vamos a hablar un poco, no nos vamos a entrar a detalle de esto, pero se habla que en la enfermedad de Parkinson puede haber una alteración en la homeostasis interorganelar, puede haber una disfunción mitocondrial, puede haber una alteración de la función de las lisosomas, y pues todo esto puede culminar en la agregación de la alfa-sinucleína y posteriormente en la formación de los cuerpos de Levy, lo que va a terminar en el proceso de neurodegeneración. ¿En qué consiste el proceso de neurodegeneración? Pues va a haber una muerte ahí de las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia nigra y pues esto culmina o termina con la aparición de los síntomas motores. Como parte de la genética hay que recordar que más o menos del 5 a 10% de las formas de la enfermedad de Parkinson tiene una forma de herencia, una herencia genética. Hoy en día ya se conocen varias mutaciones en ciertos genes
que están relacionados sobre todo a la presencia de esta enfermedad. Tenemos formas de enfermedad autosómicas dominantes, es decir, que el 50% de la herencia del paciente pues, va a presentar la enfermedad, o tenemos formas autosómicas recesivas en el que la gran parte de los casos hay un antecedente de consanguinidad. De las formas autosómicas dominantes, tenemos la mutación en el gen LRRK2, también conocido como gen dardarina, tenemos la mutación en el gen SNCA y tenemos la mutación en el gen BPS35. De las formas autosómicas recesivas, que son digamos mutaciones que nos ocasionan enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Inicio temprano es cuando aquel paciente tiene menos de 50 años. Tenemos en la mutación más común, que es el gen Parkina, tenemos el PINK1 y el DJ1. Y por último tenemos este gen, el gen GBA, que está relacionado a la enfermedad de Gaucher, que es más que nada gen causal, es un gen de riesgo. Entonces, estos pacientes se caracterizan sobre todo porque tienen bastantes manifestaciones cognitivas, es decir, pueden desarrollar una demencia en enfermedad de Parkinson. Con respecto a las manifestaciones clínicas, las conocemos muy bien. Es el típico temblor en reposo, la bradicinesia, que como tal es el enlentecimiento en el que realizamos el movimiento. Hay la rigidez, que hay que recordar, la rigidez es un incremento del tono de la articulación en todo el rango de movimiento. Tenemos también pérdida de los reflejos posturales, la postura en gatillo, la postura encorvada. Tenemos los congelamientos, esos bloqueos motores, ¿no? Está nuestro paciente sentado, lo levantamos, lo ponemos a caminar y se queda ahí trabado. Quiere pasar a través de la puerta, se queda trabado. Quiere pasar a través de la puerta del elevador, se queda trabado. Son partes de las manifestaciones motoras de la enfermedad. Con respecto a los fenotipos de esta enfermedad, tenemos la variante rígido-acinética, tenemos la variante tremorígena, que se considera como una variante benigna, puesto que la evolución de la enfermedad no es tan grave como otros tipos de presentación. Por ejemplo, el paciente con dificultad de la marcha e inestabilidad postural se caracteriza porque el paciente presenta una incapacidad bastante importante en un curso corto de la enfermedad. Para hablar de la bradicinesia, vamos a hablar un poco acerca de ella. La bradicinesia como tal es un enlentecimiento del movimiento. Sin embargo, hay otro término que es la hipocinesia, que básicamente es una disminución en la amplitud del movimiento. Y tenemos la cinesia, que básicamente nos traduce en un retraso en el inicio del movimiento. Y tenemos algo que es, digamos, que no patognomónico, es característico de la enfermedad de Parkinson, a diferencia de otros parkinsonismos atípicos, que es el efecto secuencia. Por ejemplo, nosotros ponemos a revisar a nuestro paciente, ponemos a que abre y cierre las manos y, por ejemplo, vemos que con el movimiento repetitivo va disminuyendo la velocidad del movimiento y la amplitud. Eso se le llama efecto secuencia y puede ser algo característico de la enfermedad de Parkinson, a diferencia de otros parkinsonismos atípicos. Con respecto a los parkinsonismos atípicos, es importante que conozcan que existe la parálisis supranuclear progresiva, tenemos el síndrome corticobasal, que puede ser secundario a muchos procesos de enfermedad, tenemos la atrofia de múltiples sistemas, que como ya lo habíamos mencionado, es otra enfermedad que pertenece al grupo de las alfa-sinucleopatías. Otro de los síntomas, un síntoma muy característico, ¿no? El paciente llega temblando en el consultorio sin saber que sea enfermedad de Parkinson, pero todavía todos en la mente tenemos que es enfermedad de Parkinson. Hay muchos tipos de enfermedades que nos ocasionan temblor, entonces no todo es enfermedad de Parkinson. El temblor en la enfermedad de Parkinson es un temblor en reposo, no siempre, pero lo más común es que inicie con un temblor en reposo. Es un temblor que tiene una frecuencia de aproximadamente de 4 a 6 Hz. Puede ocurrir tanto en la parte proximal como distal de la extremidad.
Es el típico temblor en cuentamonedas, muy seguramente ya todo lo hemos visto. Y tenemos otro de los síntomas, que es la rigidez, que como ya les mencioné, que consiste en una resistencia al movimiento pasivo de una articulación en todo el rango de movimiento. Tenemos dos formas de presentación, que es la forma en caño de plomo o tubo de plomo, o el fenómeno de rueda dentada, que nosotros estamos ahora sí que moviendo la articulación del paciente y parece que se sintiera como un tipo de engranaje. Y esto ocurre porque está la sobreposición de la rigidez con el temblor en reposo. Entonces, como tal, nos da esa manifestación como de un engranaje, ¿no? Tenemos la distonía. Si bien la distonía no forma parte de los síntomas, los signos de la enfermedad, es importante saber que esta manifestación puede estar presente hasta en el 30% de los pacientes. Incluso puede preceder la aparición de otras manifestaciones de la enfermedad, sobre todo, por ejemplo, en las formas genéticas. Tenemos la forma autosómica recesiva asociada al gen Parkina, y este paciente típicamente con esta mutación pues tiende a presentar manifestaciones de distonía. La distonía, hay que recordar que es la cocontracción de músculos agonistas y antagonistas. Digamos que es una postura muscular que difícilmente el paciente pues va a movilizar. Otras de las veces la distonía puede formar parte de las discinesias inducidas por la levodopa, ¿no? O puede formar parte de las manifestaciones del OFF. Hay que recordar que las discinesias inducidas por levodopa es que cuando está haciendo el pico de máximo efecto de la levodopa, pues el paciente está ahí con el movimiento de retorcimiento, ¿no? Ahí serpentiginoso. Ahí faltó algo de mencionar antes de pasar a esta imagen. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar en nuestros pacientes pues son las anormalidades en las posturas. Por ejemplo, tenemos la postura en gatillo, ¿no? Esa postura flexionada del paciente con flexión de los codos, flexión de las rodillas. El síndrome de Pisa, también conocido como pleurotótonos, que es una inclinación lateral del tronco de más de 10 grados. La camptocormia, que es una inclinación del tronco de más de 45 grados. Y tenemos otras manifestaciones como la mano estriatal y el pie estriatal. Por ejemplo, vemos en el esquema superior izquierdo, vemos esas manos. Si nosotros a simple vista vamos a decir, pues este paciente tiene artritis, ¿no? Sin embargo, pues es una de las manifestaciones de la deficiencia de dopamina. Ahí tenemos el paciente con la camptocormia y el síndrome de Pisa. Los síntomas no motores desde hace algunos años han adquirido mucha importancia, ya que estos pueden afectar bastante la calidad de vida del paciente. Tenemos una gran variedad de síntomas no motores, desde el problema de la olfacción, tenemos también la presencia del ortostatismo, en el que el paciente está acostado, está de pie, se levanta y siente que se va a desvanecer, y eso ocurre debido a una caída de la presión arterial. También pueden ocurrir manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? La depresión, la ansiedad, las alucinaciones, las ideas delirantes. Estas manifestaciones forman parte de la enfermedad, sin embargo, hay ciertos medicamentos que nos pueden fomentar el desarrollo de estas manifestaciones. Por ejemplo, los agonistas dopaminérgicos, ¿no? El pramipexol, ropirinol, la rotigotina, la amantadina, los fármacos anticolinérgicos como viperideno, triaxifenidilo, son fármacos que por lo general hoy en día pues ya están más en desuso. Ahorita se va a comentar un poquito más acerca de esto. Tenemos también otro de los síntomas no motores como el insomnio, ya hablamos de la parasomnia del sueño REM. Tenemos que puede el paciente tener visión doble, sudoración excesiva, puede tener también edema de miembros pélvicos. Entonces, en fin, hay muchas manifestaciones no motoras que nos pueden dar o nos pueden afectar bastante la calidad de vida del paciente.
Con respecto al diagnóstico, desde el año de 1992 se establecieron los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido. Posteriormente, en el año de 1999 se establecieron los criterios diagnósticos de HELP y finalmente en el 2015 se establecieron los criterios de la Sociedad Internacional de Trastornos de Movimiento, que estos básicamente son los que usamos hoy en día. Y hay más clasificaciones, incluso se habla de la clasificación biológica, ¿no? Pero en nuestro medio, pues desgraciadamente todavía tenemos que usar mucho la clínica debido a la carencia de los estudios que ya se realizan en países de primer mundo para hacer este tipo de clasificaciones. Como tal, los criterios del 2015 nos habla de que primero y antes que nada el paciente tiene que cumplir con el síndrome clínico de parkinsonismo, ¿no? Que es el enlentecimiento del movimiento, que es la bradicinesia, más la presencia de ya sea rigidez o temblor en reposo. Y con esto nosotros podemos establecer dos niveles de certeza clínica, el paciente con enfermedad clínicamente establecida y el paciente con enfermedad de Parkinson clínicamente probable. Se habla de unos criterios de apoyo. Por ejemplo, el paciente que tiene una respuesta exquisita a la levodopa, eso nos hace pensar de que va para una enfermedad de Parkinson. El paciente que presente las discinesias inducidas por la levodopa, esos movimientos coreiformes, el temblor que sobre todo sea bastante asimétrico y la pérdida de la olfacción y una denervación simpática en la gammagrafía con metayodo benzilguanidina. Tenemos ciertos criterios de exclusión que nos dicen esto no es Parkinson, que nos dice que, por ejemplo, que el paciente que tenga un parkinsonismo y anomalidades cerebrales, parálisis de la mirada supranuclear, que tenga una demencia frontotemporal, variante conductual, que sobre todo esté presente dentro de los primeros 5 años, que tenga un parkinsonismo restringido a las extremidades inferiores dentro de los 3 años, o que haya un parkinsonismo inducido por drogas o una ausencia de respuesta a la levodopa o ciertas manifestaciones sensitivas de orden superior como la apraxia y que haya una imagen dopaminérgica normal con el dopa PET, se excluye como tal la presencia de una enfermedad de Parkinson. Hay ciertas banderas rojas que nos dicen se puede, pero hay que tener, ahora sí, ojo, hay que poner atención en el paciente porque puede ser que no se trate de esta enfermedad. Por ejemplo, que haya o que tenga el paciente una rápida progresión de la marcha entre los primeros 5 años, que haya una ausencia de progresión de la enfermedad sobre los primeros 5 años, que haya una disfunción vulvar temprana, por ejemplo, el paciente que empieza con disfagia, que se atraganta fácilmente entre los primeros 5 años, que haya una disfunción respiratoria, que haya una falla autonómica importante, es decir, que el paciente presente con una incontinencia urinaria importante, disfunción eréctil en los primeros años de la enfermedad. Son ciertas manifestaciones que nos dicen aguas porque puede tratarse de otro parkinsonismo, sobre todo un parkinsonismo atípico. Por ejemplo, el paciente con parálisis de la mirada, sobre todo ascendente, nos habla más de un parkinsonismo atípico como es la parálisis supranuclear progresiva. El paciente que presenta manifestaciones autonómicas importantes, que tenga disfunción eréctil, que presente incontinencia urinaria muy importante, aunado a un parkinsonismo, nos puede señalar que puede tratarse de una atrofia de múltiples sistemas. Y sobre todo esto nos lo orienta a aquel paciente que presenta con ese parkinsonismo que presenta nula o muy poca respuesta a la levodopa. Esto nos orienta de que pues, no se trata de una enfermedad de Parkinson. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y ahora vamos a tratar de hacerlo un poquito como en la parte de tratamientos, tratar de hacerlo como un poquito dinámico porque
todos tenemos, o los que estamos aquí, pues tenemos algún conocido, algún familiar que ya tiene algún tratamiento. Entonces, ¿cómo le pudiéramos ayudar o hacer como darles algún tip para que pudiéramos como mejorar el tratamiento? Bueno, me presento antes que nada, yo soy geriatra y también tengo la especialidad en enfermedad de Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, entonces la enfermedad se compone de síntomas motores, que ya lo vemos, el temblor, la rigidez, los movimientos lentos y todo lo demás que yo les digo a mis pacientes, lo que no vemos, que es la tristeza, el estreñimiento, todo lo demás que ya mencionamos, ¿no? Y eso también forma parte del tratamiento, que muchas veces como que damos como un mayor énfasis en el tratamiento de los síntomas motores, pero a veces lo que más afecta la calidad de vida del paciente son los síntomas no motores y a veces los dejamos en segundo plano, pero es importante poner mayor atención en esa parte. Sabemos que esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo, es multisistémico por esto mismo, porque no nada más es el movimiento, sino todos los demás síntomas que vamos a mencionar. Esto ya lo mencionamos, entonces son los síntomas relacionados al movimiento. Y aquí están de una manera como un poquito más gráfica, a mí me gusta como los gráficos para que entendamos mejor, que vamos a tener comprometido el estómago, todo el aparato gastrointestinal, podemos tener también compromiso cardíaco, compromiso de nuestra vejiga, realmente son todos los órganos que están implicados. Aquí les pongo un esquema que nosotros tenemos que hacer siempre en la consulta como médicos para poder entonces identificar esto, ya sea en su primer visita con el médico o en el seguimiento, porque a lo mejor cuando iniciaron el padecimiento no tenían tantos síntomas no motores, pero con el paso del tiempo van a ir presentando uno u otro síntoma más. Entonces es importante darle seguimiento a esto. Si a lo mejor antes no había estreñimiento, entonces atacar eso, dar tratamiento. Esto es un esquema también que ejemplifica lo que se mencionó anteriormente, que si bien a lo mejor llevamos a nuestro familiar o nosotros mismos como pacientes vamos a la consulta, es porque a lo mejor identificamos, bueno, tengo temblor, o a lo mejor mis pasos son chiquitos, o a lo mejor me trabo, ¿no? Pero muchas veces al hacer el interrogatorio vemos que había síntomas no motores desde hace mucho tiempo y muchas veces no lo relacionamos con el padecimiento, pero es importante mencionar que incluso años antes podemos tener estos síntomas. Acá, por ejemplo, ponemos de 2 a 5 años en lo que nosotros mencionamos como una etapa prodrómica, o sea, antes de presentar el temblor o la rigidez o las alteraciones para caminar. Podemos tener alteraciones en el olfato, podemos tener el estreñimiento, podemos tener alteraciones en nuestro ánimo. Y entonces, conforme van apareciendo los síntomas motores, pues también vamos presentando algunos otros síntomas no motores. Y bueno, esto es importante recalcarlo, yo sé que muchos lo sabemos, pero el manejo de los síntomas debe individualizarse. El tratamiento para la enfermedad de Parkinson no es una receta de cocina. Cada paciente va a vivir su enfermedad de manera diferente, cada quien va a tener diferentes manifestaciones y por tanto debemos ajustar los tratamientos para cada paciente. Y la evaluación y las manifestaciones, como les digo, son diferentes en cada paciente. Bueno, de los fármacos que a lo mejor ya todos conocemos o la mayoría hemos, ya sea que nuestro familiar lo tenga o que lo hayamos escuchado, para los síntomas motores, el principal o el de elección es la levodopa. Es el
es un fármaco que, como le digo, la mayoría lo conocemos. Aquí les pongo las diferentes presentaciones en las que lo podemos encontrar. Comúnmente o lo más fácil de encontrar aquí en México es en tableta, vía oral. Y sabemos, o bueno, algo como que tenemos que puntualizar aquí, es que la levodopa, de los síntomas o manifestaciones motoras que tenemos, el temblor es el síntoma que menos responde al tratamiento. Y debemos vigilar lo que llamamos fluctuaciones motoras. Nosotros nos tomamos la tabletita, al cuánto tiempo comienza a dar efecto, cuánto tiempo nos dura el efecto, y a lo mejor en el transcurso de la enfermedad vemos que a lo mejor ya no me dura 3 horas o 4 horas o 5 horas el efecto. Va variando conforme el tiempo. Y esto es importante porque tenemos que ver que hay algunas situaciones que van a afectar la absorción de la levodopa, que son estas 5 principales, y creo que son como puntos, como le digo, claves que debemos buscar cuando comenzamos a notar eso, que a lo mejor el efecto ya no es el mismo que antes. Entonces, una de las cosas principales y que es parte de los síntomas no motores es que podemos presentar estreñimiento. Podemos presentar también retraso en el vaciamiento de nuestro estómago. Como yo les digo a los pacientes, como tenemos lento el movimiento de los brazos o de nuestro caminar, va a estar el movimiento lento también en nuestro estómago, en nuestro intestino, y por eso podemos tener el vaciamiento de nuestro estómago más lento. También otro punto importante son los alimentos que van a estar cerca de las tomas de la levodopa. Ok, también lo que menciona SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias en nuestro intestino. Cuando llega, por ejemplo, el paciente o si lo puede identificar a sus familiares, que a veces tienen mucha distensión, que dicen tengo muchos gases, me duele como mucho el estómago, mucho la panza, ¿no? Entonces podemos tener sobrecrecimiento de bacterias en nuestro intestino y esto también va a afectar la absorción de la levodopa. Y otra muy importante y que a veces normalizamos es la presencia de una bacteria que la mayoría de los mexicanos tenemos en nuestro estómago, que se llama Helicobacter pylori. La presencia de esta bacteria también nos va a alterar la absorción de la levodopa. Y es importante que, aún digamos como con más importancia, los pacientes con Parkinson se realicen periódicamente pruebas para identificar a esta bacteria, porque como les digo, va a afectar la absorción de la levodopa. Hablando un poquito más del sobrecrecimiento bacteriano, realmente como de manera simplificada, es que este sobrecrecimiento de bacterias, como les digo, nos va a generar distensión abdominal, lo pueden manifestar como pues, flatulencias, eructos, y todo eso a veces como lo normalizamos, ¿no? De que a lo mejor no me cayó bien esta comida, pero la realidad es que pues, es importante y tratar este síntoma, porque puede ser esto lo que nos esté afectando la absorción de la levodopa. En cuestión del efecto que produce esta bacteria, el Helicobacter pylori, pues va a inducir alteraciones, como les digo, en el movimiento del estómago, va a obstruir la disolución de la levodopa y pues también nos va a generar una inflamación a nivel de colon. Ok. De otros medicamentos que podemos mencionar y que a lo mejor muchos ya los identifican o a lo mejor en algún momento los tuvieron, son estos agonistas dopaminérgicos. Lo importante con estos fármacos es que producen efectos secundarios importantes, entonces es algo que también tenemos que identificar en la consulta. Si bien se siguen utilizando, pero sí es importante en las visitas preguntar sobre estos efectos secundarios,
que es lo que viene en el primer punto, que es el trastorno de control de los impulsos, que por ejemplo comenzamos con el tratamiento con pramipexol y comenzamos por ejemplo con hipersexualidad, comenzamos a gastar más, empezamos con apuestas, empezamos con estas conductas que a lo mejor previamente no lo teníamos y a lo mejor no lo relacionamos con el medicamento, pero es importante, si lo identifican, mencionarlo en la consulta, porque también si es un efecto secundario muy grave, pues entonces nos obliga a modificar el fármaco. Además de algunos otros como somnolencia, alteraciones en la postura, edema en nuestras piernas, náuseas, vómito, que se nos baje la presión con los cambios de posición al pararnos de la silla, al pararnos de la cama, que tengamos dolor de cabeza, mareo, o que tengamos incluso arritmias en nuestro corazón. A esto me refiero con las alteraciones posturales. Entonces hay pacientes que incluso pueden tener el pramipexol y tienen esta alteración, se retira el medicamento y pueden recuperar, digamos, su postura normal. Algunos otros medicamentos que los llamamos como efecto potenciador. Aquí hay varios fármacos, no todos están disponibles en México, pero es importante que los conozcamos. Los que tenemos aquí son selegilina, rasagilina y entacapone. Y esto nos va a ayudar, viene en combinación con levodopa, el entacapone, y entonces lo que nos hace es tratar de aumentar el tiempo de vida de la levodopa. Y bueno, algunas otras formulaciones, como les mencionaba, la levodopa, que puede ser inhalada, infusión enteral continua, bomba subcutánea, que realmente pues no los tenemos en México, pero es importante que los conozcamos. Otros que a lo mejor también, otro de los tratamientos que a lo mejor se han preguntado si son candidatos o no, o en qué consisten, que han escuchado, bueno, la cirugía para el Parkinson, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere a esta cirugía, que es la implantación de unos electrodos en diferentes zonas del cerebro, dependiendo de cuál sea, digamos, el efecto que se quiera tener. Y este esquema me parece como que lo detalla de manera muy simple. Son 2 electrodos que van conectados como a un cable y van a, digamos, como si fuera un marcapasos que va debajo de la piel, o sea, no es como tal visible el metal, ¿no? Queda debajo de la piel como un marcapasos cardíaco. Estos son los posibles sitios de implantación, que bueno, eso se los puede hablar cada uno de sus médicos, si son candidatos, no son candidatos, y cuál sería el sitio ideal, digamos, para cada paciente, dependiendo de los síntomas que presenten, que puede ser globo pálido, puede ser el núcleo ventral intermedio del tálamo o el núcleo subtalámico. Otro que también a lo mejor lo han escuchado hablar es el ultrasonido, el FUS o Focused Ultrasound. Y también aquí tenemos las áreas en las que se puede dirigir el FUS, dependiendo si, aquí lo dividí entre si es temblor esencial o para la enfermedad de Parkinson. Entonces también dependiendo de los síntomas que se tenga, entonces se elige tal o cual target o punto al que va dirigido, específicamente hablando de este tratamiento, pues el ultrasonido. Y bueno, la ventaja o las diferencias entre la cirugía y el FUS, pues es que este procedimiento pues no se realizan o no se hacen perforaciones, ¿no? O sea, realmente es nada más el enfoque del ultrasonido. Requiere menos seguimiento con ultrasonido focalizado, no se requieren ajustes al dispositivo, digamos, en comparación al DBS. Tenemos menos infecciones porque a fin de cuentas pues la cirugía de DBS puede tener sus complicaciones, infección del sitio de colocación y demás.
hay que tener en cuenta que algunas personas, ya sea por edad o ya sea por algunas otras enfermedades, pues no van a ser candidatos a la cirugía de implantación del DBS. Y a lo mejor esta pudiera ser una buena terapia o una buena alternativa. Específicamente hablando de pacientes de edad avanzada, que son frágiles, que a lo mejor pues no sería nuestro candidato ideal para la cirugía. Eso tampoco pues lo tenemos aquí en el país, eso sí existe en Europa, pero esperemos que próximamente pues lo tengamos disponible aquí. Y de los síntomas no motores, pues bueno, tenemos para cada síntoma, pues vamos a tener un tratamiento. No los vamos a repasar síntoma por síntoma, pero es importante que sepan que cada uno de estos puntos que mencionamos requieren atención y requieren que se valoren de manera periódica y entonces, si no lo presentaban antes, pues con el tiempo o con el transcurso de la enfermedad, iniciar un tratamiento. Para los síntomas cognitivos, pues podemos tener la memantina, ribastigmina, donepezilo. Tenemos antidepresivos. Si los pacientes que tienen Parkinson y que tienen depresión, es importante tratarlo, entonces se puede dar un antidepresivo. Igual hay algunos antidepresivos que nos pueden aumentar el temblor, hay algunos que no tanto, entonces pues eso se tiene que discutir pues con su médico. Algunos otros tratamientos son los antipsicóticos, los que digamos son más seguros o que no nos generarían una exacerbación de los síntomas del Parkinson, podrían ser la clozapina y la quetiapina. Tenemos otro que se llama pimavanserina, pero no lo tenemos aquí en México. Y tenemos algunos otros fármacos que van dirigidos a esas alteraciones de la presión arterial. A veces con el tratamiento de la levodopa podemos tener presión arterial más baja o podemos tener estos cambios cuando nos paramos de la silla o de la cama y es importante también tratarlo porque afecta la calidad de vida. Y para esta cuestión de la falta de movimiento adecuado de nuestro estómago, que a veces tenemos como que nos llenamos muy rápido, tenemos muchas náuseas y que va a la par del tratamiento de la levodopa, son los que nos ayudan al movimiento del estómago, que se llaman procinéticos, de los que son seguros en la enfermedad de Parkinson, pues sería la domperidona. También tenemos otros síntomas, cuando tenemos mucha salivación, también se puede utilizar la toxina botulínica y esta toxina la podemos utilizar en varios escenarios. Lo que les digo de la salivación excesiva, cuando tenemos estas posturas que vemos del lado, bueno, sería su lado derecho, también es útil para tratar de relajar los músculos que tienen estas posturas. Y también cuando tenemos incontinencia, cuando tenemos una vejiga hiperactiva, también podemos inyectar toxina directamente en vejiga. Y algunos fármacos también para incontinencia, pues pudiéramos utilizar mirabegron o oxibutinina. También el Botox es útil para estas deformidades en las manos. Y es importante dar tratamiento porque podemos llegar a tener estas complicaciones. La exposición al hueso, del tejido, infecciones, y que todo esto también nos va a disminuir, digamos, la efectividad del tratamiento para la rigidez y el temblor. También alguno de los otros usos de la toxina puede ser el dolor, alteraciones cervicales, estas alteraciones en la postura. Para todo eso también es útil la toxina. Y otro tema del que a lo mejor no lo hablamos tanto como mexicanos y como pues muchos de nuestros pacientes ya son de edad avanzada y es como un tema olvidado a lo mejor, que decimos, no, pues si es adulto mayor, pues no tiene deseo sexual y la realidad es que existe, o sea, sí se tienen las ganas y por el padecimiento pues ya digamos como que se hacen a la idea o lo dejan como de lado, pero es una parte muy importante que hasta en nuestra edad avanzada
es importante poner atención porque es parte de la calidad de vida. Entonces, para la disfunción sexual, podemos tener, por ejemplo, en el hombre podemos tener hipersexualidad, problemas en la eyaculación, podemos tener disfunción eréctil, en las mujeres podemos tener pérdida de la lubricación, o sea, que las relaciones sexuales sean dolorosas, podemos también tener una micción involuntaria, o sea, que arrojen pipí o se hagan pipí durante el acto sexual, podemos también tener como un estrechamiento a nivel vaginal y también podemos tener falta de orgasmo. Y a lo mejor es algo, como les digo, que no se pregunta en la consulta habitual. Y es un porcentaje muy alto de los pacientes que presentan disfunción eréctil. Se mencionan algunas literaturas del 54 hasta el 79%, pero esto es de que no a todos los pacientes se les preguntan, entonces incluso pudiera ser una cifra más alta. Bueno, en cuestión de los tratamientos, en caso de pérdida de lubricación, pues se pueden dar lubricantes en el caso de las mujeres. Cuando tenemos incontinencia de urgencia, pues serían más como medidas higiénicas, digamos, antes de hacer o tener relaciones, tratar de vaciar la vejiga para no tener esta micción involuntaria. Y para la eyaculación rápida o disfunción eréctil, tenemos diferentes tratamientos, pero también serán ajustados a las otras enfermedades, porque el paciente no nada más es enfermedad de Parkinson, sino pueden tener múltiples padecimientos y parte importante del tratamiento es ver el resto de medicamentos de los otros especialistas. A veces son los mismos tratamientos que están afectando el tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Bueno, para la eyaculación rápida o disfunción eréctil tenemos el sildenafil, tadalafil o vardenafil. Y bueno, como todos los fármacos, hay algunos que tienen contraindicaciones. Entonces aquí pongo de manera breve algunas contraindicaciones para el uso de estos fármacos en el escenario de disfunción eréctil. Y las complicaciones, pues priapismo, que sería una erección sostenida, dolorosa, que puede ser pues prolongada. Y bueno, la educación sexual, el asesoramiento y las sugerencias específicas, sobre todo de métodos terapéuticos, son importantes y esto tiene que ser proporcionados por el médico que los ve. El médico tratante es responsable de orientarlos. Entonces, si tienen dudas del ámbito que sea, es importante que las hagan al médico. Si él no las hace, entonces ustedes compartir todas sus inquietudes, porque como han visto a lo largo de esta plática, el Parkinson no nada más es temblor, rigidez, alteraciones para caminar, sino es un sinfín de síntomas que, como les digo, a veces no lo relacionamos con la enfermedad, pero la realidad es que a veces tienen más peso que la misma falta de movimiento. Y bueno, algo que quería agregar como para finalizar, que a lo mejor también se lo han preguntado o lo han leído, es el uso del cannabis. Todos hemos tenido algún familiar o algún conocido, ¿se puede utilizar, no se puede utilizar? La realidad es que hay bastante literatura al respecto, no con resultados concluyentes como para que uno como médico pudiera decir, sí, te recomiendo que utilices cannabis, porque los estudios que se han realizado realmente no han tenido como una muy buena metodología. A los que conocen sobre el cannabis saben que hay diferentes como especies de la planta y a la hora de hacer los estudios pues realmente no se toma mucho en cuenta. Entonces realmente ahorita en nuestras guías de tratamiento pues no estaría incluido el cannabis. Aquí les pongo algunos de los estudios. Algunos sí dicen, no, pues sí, realmente sí mejora los síntomas, pero no es concluyente como para nosotros determinar si es parte del tratamiento. Hasta el momento no.
están también algunos otros estudios, y pues realmente no garantizan una traducción clínica exitosa. Si dicen que pueden funcionar, la realidad es que a la hora de llevarlos al campo de batalla, no podemos garantizar que sean efectivos. Entonces, quisiera concluir con estos 2 puntos. El tratamiento debe adecuarse a las necesidades no solo del paciente, sino de los familiares y los cuidadores, porque el paciente con enfermedad de Parkinson es dependiente por completo de su red de apoyo, y de su red de apoyo depende el éxito del tratamiento y que tenga una evolución mucho más llevadera, con mejor calidad. Y pues es importante también de manera temprana introducir un enfoque multidisciplinario. Como decía el doctor Rubén, no nada más el neurólogo, sino ya somos más personas las que estamos envueltas en el tratamiento, por esto mismo, porque son un sinfín de síntomas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle las gracias a la doctora Rosa Carelli, de la misma manera al doctor Edgar Javier, sobre todo porque para nosotros es sumamente importante como SOMA el hacer que todo el equipo médico a nivel nacional esté implicado y esté dentro de todo este equipo y toda esta red, y el reconocimiento a todo lo que se hace en neurología en trastornos del movimiento a nivel nacional. Así que, doctor Edgar, un presente de SOMA, doctora Rosa Carelli, un presente de SOMA. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como ellos han dicho de manera tan puntual, si ustedes quieren pasar a descansar, muchas gracias. Realmente la enfermedad de Parkinson, en manera de resumen, antes de irnos al receso, claramente no solamente es motora, y ciertamente parte de los aspectos no motores que pueden empezar antes de las manifestaciones motoras y que puede ser de difícil comprensión y que después acompañan a la enfermedad en todo el resto de la etapa motora, pueden ser complejos de entender y para muchos a veces más difíciles de llevar que el fenómeno motor. Así que esto debe de enseñarnos que además de que el neurólogo haga equipo con el paciente, hay un número muy grande de especialistas que pueden hacer equipo con el paciente. Hay medicamentos, hay recursos, hay muchos recursos no farmacológicos que pueden ser utilizados para cada uno de los elementos, tanto motores como no motores. Lo más importante es hacer equipo con su médico y agrandar el equipo. Las disciplinas múltiples son las que van a favorecer la mejoría funcional. Y por eso, después del receso, vamos a continuar con esas partes tan importantes. Los invitamos a que coman algo, tomen algo, descansen y en 15 minutos, alrededor de las 4 de la tarde, volvemos a reiniciar con el resto de la parte de lo que vamos a platicar hoy.